¿Qué aprendimos en el programa anterior? Hemos aprendido a diseñar una alternativa de solución para enfrentar el problema de las heladas y el friaje. Sí, profesora. Construimos un prototipo de la solución tecnológica empleando los recursos de la zona. Excelente. Entonces estamos preparándonos para responder al reto. Sí, profesora, estamos buscando alternativas de solución para reducir los efectos de las heladas y el friaje en la agricultura y ganadería en nuestras comunidades. Gracias, Patricia y Jesús. Veo que tienen un buen avance. El título del programa de hoy es Deliberamos sobre las medidas de prevención frente a la helada o friaje. El propósito de este programa es que deliberes sobre las implicancias de las medidas de prevención frente a la helada y el friaje en tu comunidad y llegar a consensos con base en fuentes confiables. O sea que vamos a consensuar con los miembros de nuestra familia o compañeras en nuestra comunidad. Eso me gusta, profesora. Manos a la obra. Los invito a prestar atención al siguiente audio de video titulado Heladas y friaje, publicado por la Defensoría del Pueblo. Por favor, tomen asiento, escuchen atentamente y tomen apuntes de la información que nos ayude a lograr el propósito. En el Perú, la temperatura del aire a nivel nacional empieza a disminuir gradualmente desde el mes de abril. Esta disminución se intensifica entre junio y agosto, provocando lo que se conoce como heladas y friaje. Las heladas se presentan en zonas andinas ubicadas a más de 3.500 metros de altura. Pueden presentar nevadas o granizados. Debido a la disminución de temperatura, el friaje en cambio se da en la selva, por el ingreso del aire frío proveniente de la Antártida, que genera descensos bruscos de temperatura. Las regiones más afectadas por estos fenómenos son Puno, Pasco, Cusco, Ayacucho, Huánuco, Arequipa, Huancavelica, Loreto, Madre de Dios, Apurímac, Ucayali, Junín, Lima Provincia, Moquegua, Piura y Tacna. En estos lugares, debido a las heladas y el friaje, se incrementan las infecciones respiratorias agudas, principalmente en niños y niñas menores de 5 años, adultos mayores y gestantes. También se presentan grandes pérdidas en la agricultura y ganadería. Para enfrentar esta emergencia, el Estado ha creado el Plan Multisectorial ante heladas y friaje, con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de las personas. Este plan es ejecutado por la Presidencia del Consejo de Ministros, los Ministerios de Salud, Educación, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Inclusión Social, Agricultura, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, también por el CENAMI, la UNAGI, el CENEPRED e INDECI. Asimismo, cuentan con la participación de los gobiernos regionales y las municipalidades, los cuales deben contar con un plan de contingencia para esta emergencia. Entre las acciones que deben realizar estas instituciones están capacitaciones, trabajos de infraestructura, difusión de mensajes para concientización, entrega de kits de abrigo, alimentos, servicios básicos, acondicionamiento de aulas, medicamentos y vacunas. Vigilancia epidemiológica para el monitoreo de infecciones respiratorias agudas y neumonías. Estas medidas deben cumplirse entre los meses de abril y junio. Nuestras comisionadas y comisionados se encuentran supervisando su implementación en todas las regiones afectadas e informando a las autoridades cuando identifican alguna deficiencia para que sea subsanada en el menor tiempo posible. Si tu localidad se ve afectada por heladas o friaje y no se están efectuando acciones para disminuir su impacto, acude a la Defensoría del Pueblo o llama a su línea gratuita 0800 15 170. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otras personas. Comparte tus derechos. ¿Cuáles son las regiones más afectadas por este fenómeno meteorológico? ¿Qué consecuencias trae? ¿Qué se está haciendo para que estos fenómenos no nos afecten? ¿Qué podemos hacer en nuestras comunidades? Los invito a reflexionar, redactar sus respuestas
y conversar sobre ello con la persona que los acompaña. Profesora, las regiones más afectadas son Puno, Pasco, Cusco, Ayacucho, Huánuco, Arequipa, Huancavelica, Loreto, Madre de Dios, Apurímac, Ucayali, Junín, Lima provincia, Moquegua, Piura y Tacna, es decir, casi a nivel nacional. Sí, profesora. Entre sus consecuencias están las enfermedades respiratorias agudas en niños, adultos mayores de edad y gestantes. Además, afecta mucho a la agricultura y ganadería. Profesora, en el audio nos indica que existe un plan multisectorial ante las heladas y friaje. Ya hemos conversado de este plan en los programas de ciencias sociales. Me gustaría saber más. Además, dice que se realizan acciones de concientización de las personas sobre este problema y se entregan medicinas y abrigos a las personas más afectadas. Gracias, Patricia y Jesús. ¿Y qué podemos hacer frente a los efectos de las heladas o friaje en la agricultura y ganadería? Estudiantes de quinto, los invito a reflexionar. Profesora, yo creo que si se trata de un problema frecuente, entonces debemos prepararnos para poder prevenir los efectos. En mi comunidad siempre nos estamos preparando para prevenir los efectos en nuestros cultivos y nuestros animalitos en estas temporadas. Sí, profesora, yo opino que estos fenómenos se han dado siempre desde la época incaica. Entonces, si ya sabemos, debemos prepararnos para prevenir. Genial. El audio de video es una manifestación de las acciones de prevención que se vienen realizando desde el Estado frente a la presencia de estos fenómenos meteorológicos. Jesús nos comenta que en su comunidad siempre están pensando en prevenir, y Patricia considera que si es un fenómeno meteorológico frecuente, debemos prepararnos para prevenir. Entonces, ¿qué significa prevención? Profesora, es la acción de prepararse para cuando ocurra algún desastre, como los huaicos o terremotos, sequías, heladas y friaje. Muy bien, Patricia. Prevenir hace referencia a la preparación con la que se busca evitar de manera anticipada un riesgo, un evento desfavorable. En este caso, hablamos de prevenir los efectos en la agricultura y ganadería en tiempos de heladas y friaje. En los últimos 10 años, estos fenómenos están generando graves daños a la población, cultivos y animales, dejando gran porcentaje de damnificados y afectados. Las heladas afectan directamente la salud y la seguridad alimentaria de las comunidades de muy bajos recursos, altamente dependientes de cultivos y aprovechamiento de ganado, especialmente ovino y camélidos. Vamos a leer un extracto de la Guía para la Gestión de Riesgos del Ministerio de Educación. Jesús, ¿nos ayudas con la lectura, por favor? Claro que sí, profesora. Las heladas afectan directamente la salud y la seguridad alimentaria de comunidades de muy bajos recursos, altamente dependientes de cultivos y aprovechamiento de ganado, especialmente ovino y camélido. La población a nivel nacional, principalmente altoandina, está expuesta a la recurrencia de heladas, como los departamentos de Puno, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Arequipa. Ante ello, es necesario implementar acciones para la prevención de estos fenómenos, como acciones de capacitación para evitar que se generen condiciones de riesgos, acciones de reducción, que se refiere a la adopción de medidas anticipadas para reducir las condiciones del riesgo ya existentes, y acciones para la preparación y respuesta a emergencias, que implican estar alertas y preparados para cualquier eventualidad. Una comunidad organizada, una comunidad que participa en acciones conjuntas, una comunidad que piensa en el bien común, siempre buscará acciones de prevención ante un evento recurrente como las heladas y el friaje.
Es muy importante la prevención, profesora, porque reducirá los efectos que puedan ocasionar las heladas o el friaje, pero necesitamos que todos en la comunidad participen. Así es, Patricia. Es una reflexión a la que seguro también sus compañeros que nos escuchan a nivel nacional están llegando. ¿Por qué decimos que los efectos de las heladas o friajes en la agricultura y ganadería son un asunto público? Profesora, es un asunto público porque nos afecta a todos. Bien, Jesús. Todo tema que resulta de interés general y está relacionado con los derechos de las personas y el bienestar colectivo es un asunto público. Un asunto público puede tratar aspectos sociales, políticos, económicos, éticos, culturales y ambientales, como es el caso de las heladas y el friaje. En mi comunidad, todos los vecinos nos reunimos cuando hay que tomar acuerdos y decisiones que nos beneficien a todos. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo cómo financiar la construcción de fitotoldos y cobertizos para reducir los efectos de las heladas en nuestros cultivos y animales. Claro, porque esos daños o efectos que ocasionan las heladas o friaje son un asunto público. Participar activamente como miembros de una comunidad en los asuntos públicos relativos al desarrollo y bienestar de nuestra comunidad, decidiendo libremente de qué modo intervenir individual o colectivamente, nos lleva a una convivencia responsable, informada, sana y armónica. Entonces, pensar y trabajar en la prevención de los efectos en la agricultura y ganadería en tiempos de las heladas o friaje es un asunto público. Ahora entiendo, profesora, la prevención es tarea de todos y eso significa conocer los efectos de las heladas o friaje en nuestra agricultura y ganadería y buscar estrategias para prevenirlas. Claro, Patricia. Entonces, los invito a reflexionar, evaluar si en sus comunidades se llevan a cabo las acciones que implican la prevención frente a los efectos de las heladas o friaje en la agricultura y ganadería en nuestra comunidad. Conversen con la persona que los acompaña y tomen apuntes de sus reflexiones. Profesora, como le dije, en mi comunidad ya nos estamos reuniendo para ver la forma de conseguir el financiamiento y construir mínimo 3 cobertizos y 3 fitotoldos. Lo único de malo es que no todos participamos. A algunos como que no les importa, a pesar de que el beneficio es para todos. En mi comunidad ocurre algo parecido, profesora, porque nosotros estamos recibiendo apoyo del Estado y del gobierno regional. Y eso no es suficiente, entonces se convoca a reuniones para prevenir y no van todos. Profesora, en mi comunidad también hay apoyo del gobierno regional, que nos ayudó con la construcción de cobertizos para proteger a las alpacas. Pero como dice Patricia, eso no es suficiente. Interesantes reflexiones. Entonces, ¿qué postura asumen respecto a la prevención que se lleva a cabo en sus comunidades? Estudiantes de quinto, por favor, reflexionen en torno a esta pregunta, conversen con la persona que los acompaña y tomen apunte de su respuesta. Profesora, ahora que conocemos la importancia de la prevención y lo que implica, mi posición es que en mi comunidad debemos mejorar, tenemos que organizarnos mejor. La ayuda del Estado es buena, pero a veces no va a llegar y tenemos que estar preparados. Es cierto lo que dice Patricia, yo tengo la misma posición. Por ejemplo, si existe un plan multisectorial que cuenta con la participación de los gobiernos regionales y municipalidades, entonces creo que mi comunidad se debe organizar y pedir el apoyo del gobierno regional y el municipio. Pero es necesario que nosotros, los vecinos de la comunidad, participemos en todas las acciones para prevenir los efectos de las heladas o friajes en nuestra comunidad. Muy bien. Entonces, llegó el momento de que deliberemos y arribemos a consensos sobre las medidas de prevención
que se deben considerar frente al friaje y las heladas en su comunidad. Para ello, invitamos a los estudiantes de quinto de secundaria, Patricia, Jesús, a que recordemos lo que debemos tener en cuenta en el proceso de deliberación. ¿Recuerdan? Profesora, lo primero es tener la capacidad de explicar el asunto público sobre el cual vamos a deliberar. En este caso, el asunto público es la prevención frente a los efectos de las heladas o friaje en la ganadería y agricultura de mi comunidad. Es cierto, Patricia. Además, debemos tener argumentos basados en fuentes confiables. Exacto. Debemos tener presente que deliberar es un acto de exponer nuestra posición frente a un asunto público, así como los argumentos que lo sostienen, con la finalidad de llegar a acuerdos o consensos con miras a contribuir al bien común. También es necesario aprender a respetar los desacuerdos o disensos, pues comunican una posición específica que debemos conocer y respetar. Asimismo, debemos escuchar con respeto la posición de las personas y esperar nuestro turno para tomar la palabra. Estudiantes de quinto grado de secundaria que nos escuchan a nivel nacional, Patricia, Jesús, los invito a deliberar con algún miembro de su familia o comunidad a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué medidas de prevención se deben considerar frente a los efectos de las heladas o friaje en la agricultura y ganadería de su comunidad? Profesora, ¿podemos realizar esa deliberación, Jesús y yo, para que la escuchen nuestros compañeros de la promoción 2021? Me parece una buena idea. Entonces, vamos a reiterar la pregunta que guiará la deliberación. ¿Qué medidas de prevención se deben considerar frente a los efectos de las heladas o friaje en la agricultura y ganadería de su comunidad? Profesora, yo creo que toda familia y comunidad debe tomarse un tiempo para conversar de esta situación. Como lo hicimos en este programa, conocer este asunto público y lo que implica la prevención. Y si hay personas que no quieren participar, dejarlos. Pero no se beneficiarán de las medidas de prevención. Estoy de acuerdo con Patricia en que se debe conversar en familia y comunidad. Además, añadiría que es necesario estar informado de lo que vienen realizando nuestras autoridades y participar activamente en las acciones que se planifiquen. No estoy de acuerdo cuando ella menciona que si hay personas que no quieren participar, no se beneficiarán. Creo que se debe concientizar a la población para que participe, porque finalmente todos seremos beneficiados con las acciones de prevención. Una medida urgente en la comunidad es la construcción de cobertizos para proteger a nuestros animales de las heladas y la construcción de fitotoldos para que nuestra alimentación sea balanceada. Estoy de acuerdo con Patricia, pero hay que ver nuestro presupuesto y ver cómo nos puede ayudar el plan multisectorial. Otro aspecto que se debe considerar en la prevención es la compra o preparación del forraje para el alimento de nuestros animales. Sería importante tener un padrón de los comuneros que tienen mayor necesidad y en ese padrón también debería estar la cantidad de ganado de los pobladores. Genial, Patricia y Jesús. Ambos coinciden en que es importante la prevención. Uno de ustedes señala que se debe empezar por sensibilizar a la familia, que tomen conciencia sobre lo que significa prevenir. Otro aspecto señalado es que se debe estar informado sobre lo que vienen haciendo el Estado, los gobiernos regionales y las municipalidades. Ambos plantean una serie de acciones de prevención, como la construcción de cobertizos, fitotoldos, forraje para los animales y la elaboración de padrones de la comunidad. Tuvimos un desacuerdo porque Patricia señala que los que no participan no se benefician, y yo creo que todos nos beneficiamos, pero hay que concientizar a las personas sobre lo importante de la prevención. Muy bien, estimados estudiantes. Nos han dado un ejemplo
de cómo puede llevarse a cabo la deliberación para llegar a consensos. Estoy segura de que les será de mucha utilidad a nuestros compañeros de la promoción que nos escuchan a nivel nacional. Bien, ahora debemos organizar y desarrollar la deliberación con miembros de nuestra familia o comunidad. A partir de ello, deben redactar un texto argumentativo en que sustenten su postura sobre las medidas de prevención frente a las heladas y el friaje. ¿Puede repetir la actividad, profesora? Claro, sé que tomarás nota en tu portafolio. Atentos. Redactar un texto argumentativo en que sustentes tu postura sobre las medidas de prevención frente a las heladas y el friaje. Para ello deberás considerar los siguientes criterios. 1. Interactúa con las personas de tu entorno cercano, respetando y valorando a los demás. 2. Delibera sobre las medidas de prevención frente a las heladas y friaje como un asunto público. 3. Plantea argumentos a partir de la toma de postura sobre las medidas de prevención frente a las heladas y el friaje. Estamos llegando al final de nuestro programa. Es necesario saber cómo estamos aprendiendo. Estas preguntas pueden ayudarte en esa reflexión. ¿Qué hemos aprendido? ¿Tuvimos alguna dificultad durante el desarrollo del programa? ¿Por qué es importante para ti deliberar sobre las medidas de prevención frente a los efectos de las heladas o el friaje en tu comunidad? Ahora te brindamos las siguientes recomendaciones. A ti como estudiante, te recomendamos seguir investigando y reflexionando sobre cómo el gobierno regional, tu municipalidad o comunidad llevan a cabo medidas de prevención frente a la helada o friaje y ver de qué manera participas para lograr el objetivo o enriquecer sus acciones para el bienestar de tu familia y comunidad.